Una vez a unos amados hermanos que habían tenido un hijo que había nacido con problemas, un supuesto hermano o una supuesta hermana les dijo que su hijo había nacido así porque ellos no habían orado con fe. Digo que era un supuesto hermano o una supuesta hermana porque ¿tú qué opinas? ¿Qué tan cruel se necesita ser para decirle eso a una mujer que acaba de dar a luz a un hijo con problemas? Hola, por si no me conoces, mi nombre es Daniel Torres. No soy apóstol, no soy profeta, no soy pastor. Soy un simple hermano que le gusta leer y le gusta compartir con sus hermanos lo que lee. Yo me dedico a traducir textos antiguos cristianos del inglés al español. Sermones antiguos de los años 1700 o 1800 los traduzco del inglés al español y los comparto con mis hermanos. Si tú quieres conseguir esos textos traducidos, los puedes conseguir de manera gratuita en mi sitio danieltorres.blog. Y si necesitas comunicarte conmigo, me puedes encontrar en Facebook, Instagram y Twitter como HNO Daniel Torres. En esta ocasión estoy compartiendo un sermón llamado Las artimañas de Satanás por George Whitefield. Ese sermón se predicó en los años 1700 y espero que ese sermón sea de bendición para ti como lo fue para mí. En este capítulo vamos a aprender una artimaña de Satanás, que es una de las más feroces de Satanás contra el cuerpo de Cristo. Esta artimaña que Satanás generalmente utiliza para tomar ventaja sobre los cristianos es tentarnos a la intranquilidad y a dudar de Dios cuando nuestras oraciones parecen quedar sin respuesta. Creo que todos lo hemos experimentado eso alguna vez. Es cuando sentimos una especie de sequedad o esterilidad en nuestra vida devocional y sobre todo en nuestras oraciones. Y podemos llegar a sentir hasta que Dios nos ha abandonado. Pero no temas, no te ha abandonado. Te voy a explicar por qué ocurre ese sentimiento y te voy a explicar cómo Satanás opera esa artimaña para llevarte a la tranquilidad y a dudar de Dios. Muchas personas son constantemente presas fáciles de esa artimaña porque en sus congregaciones les están enseñando una versión cristianizada de un tipo de esoterismo o de artes mágicas. Eso es lo que se conoce como la palabra de fe. Cuando se practica eso parece que se están haciendo una especie de conjuros o de pases mágicos donde uno dice yo declaro, yo decreto, yo arrebato. ¿Te das cuenta? Yo. Les encanta ese pronombre personal que Dios utiliza en su palabra para referirse a sí mismo y a su soberanía absoluta. Él dijo, yo soy el que soy. Las personas que practican esas cosas piensan que las palabras pueden manipular la fuerza de fe y así crear lo que el orador cree que las escrituras le prometen. ¿Cómo no? Salud y riquezas. Ellos piensan que las leyes que supuestamente rigen a la fuerza de fe operan independientemente de la voluntad soberana de Dios e incluso piensan que Dios mismo está sujeto a esas leyes que operan la fuerza de fe. Esto no es nada menos que idolatría, convirtiendo nuestra fe y por ende a nosotros mismos en Dios. En esencia es la misma mentira que Satanás ha estado diciendo desde el principio de los tiempos en el jardín que estaba en Edén. ¿Qué es lo que Satanás dice desde entonces? Seréis como Dios. Y lamentablemente las personas que están escuchando esas doctrinas están escuchando a Satanás. Su creencia se aparta mucho de lo que Dios revela en su palabra. Ellos piensan que Dios creó al humano a su imagen física literal como pequeños dioses. Ellos creen que antes de la caída el ser humano tenía la capacidad de llamar a las cosas a la existencia mediante el uso de la fuerza de fe. Y después de la caída, los seres humanos tomaron la naturaleza de Satanás y perdieron ese privilegio o esa capacidad de llamar a las cosas a existir. Y aquí viene lo peor. Dicen que entonces para corregir ese asunto, Jesucristo dejó su divinidad, se hizo hombre, murió espiritualmente, tomó la naturaleza de Satanás mismo, se fue al infierno, nació de nuevo y se levantó de entre los muertos ya con la naturaleza de Dios. Y dicen que después de eso Jesucristo envió a su Espíritu Santo a los seres humanos para replicar esa naturaleza en ellos y así convertirse en pequeños dioses como Dios lo tenía planeado originalmente. Eso es una distorsión completa del Evangelio de Jesucristo. Jesucristo vino a morir para que tengamos vida eterna y vida en abundancia allá donde debemos de hacer nuestras riquezas, obedeciendo a Jesucristo aquí.
Pero entonces, según ellos, ya que tenemos esa nueva naturaleza divina, ya que somos pequeños dioses, ya tenemos la fuerza de fe para manipular la existencia y traer prosperidad a nuestras vidas en todas sus áreas. Y entonces piensan que la enfermedad, el pecado y el fracaso económico son el resultado de falta de fe, y que eso es remediado con la confesión, reclamando todas las cosas que ellos suponen que Dios promete para traerlas a la existencia. En pocas palabras, el movimiento de la palabra de fe exalta al hombre a un estado divino y reduce a Dios a un estado humano. Yo sé que a estas alturas no es necesario que te lo diga, pero es obvio que esa es una total distorsión de lo que es el cristianismo. Obviamente la enseñanza de la palabra de fe no toma en cuenta lo que se encuentra escrito en la palabra de Dios. Todo eso de declarar, decretar y arrebatar está basado en versículos totalmente descontextualizados. Por ejemplo, 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual hablamos. Si se revisa el contexto de ese versículo, nos vamos a dar cuenta que Pablo está hablando de predicar el evangelio, pase lo que pase, no importa lo que nos pase, no importa la persecución, no importa la tribulación, tenemos el privilegio y la responsabilidad de predicar el evangelio. Otro ejemplo es Proverbios 18, 20, 21. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Allí se dice que uno debe de tener cuidado con lo que habla, porque nos puede evitar problemas muy serios, incluso la muerte. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. ¿Te das cuenta? Ahí no se habla nada de traer algo a la existencia. Mateo 17:20. Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. En el contexto de ese pasaje, de ese versículo, los discípulos de Jesucristo trataron de echar fuera un demonio de una persona y no pudieron, por causa de su poca fe y por causa de su poca confianza de que Dios estaba con ellos. Aquí Jesús habla de la fe que debemos tener en Dios en medio de una tarea que Él nos ha encomendado y que está de acuerdo con su voluntad. Jesús no nos está enseñando que todo lo que digamos se realizará. Él nos enseña que Dios responde nuestras oraciones cuando nosotros permanecemos en Cristo y su palabra permanece en nosotros. Esto es, cuando oramos conforme a su voluntad revelada en su palabra. Romanos 4, 16, 17. Es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solo para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Aquí Pablo habla de la promesa que Dios le dio a Abraham. Lo que Dios dice se hace. Aquí lo que está diciendo es todo lo contrario de la palabra de fe. Dios es absolutamente soberano. Solo Él es Dios. Cuando Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, esas cosas vienen a ser. Sea la luz, y fue la luz. Precisamente por ese tipo de versículos sacados de contexto es que surgen personas como las que le dijeron a nuestra hermana que si había tenido un niño con problemas era por su falta de fe. ¿Cómo un verdadero cristiano se atrevería a decirle eso a una mujer que acaba de dar a luz a un niño con problemas? Todos los que ya hemos pasado por los dolores del nuevo nacimiento y ya tenemos un tiempo caminando con Dios, sabemos lo que se siente cuando Dios parece no responder nuestras oraciones. Y no dudo que probablemente tú en este momento estás pasando por esa sequía y esterilidad en tu vida devocional, en tus oraciones. Probablemente te sientes como si Dios te hubiera abandonado. Mi hermana que tuvo el hijo con problemas está sirviendo al Señor en el grupo de alabanza totalmente gozosa. Tiene muchísimo tiempo caminando con el Señor y ella y su esposo guían a sus hijos en el camino del Señor. Y el niño que se supone que no iba a vivir, hoy ya tiene más de 20 años y es una bendición para todos nosotros.
Pero esa sensación de que Dios no responde tus oraciones o que Dios te ha abandonado ocurre porque cuando uno es recién convertido, Dios sabe que la vieja naturaleza aún es muy fuerte en nosotros, y en esos tiempos a Dios le place concedernos iluminaciones extras de su Espíritu Santo y de su gracia. Pero frecuentemente cuando maduramos en Cristo, y como las pruebas son una de las herramientas más grandes que Dios tiene para hacernos madurar a la imagen de su Hijo Jesucristo, Dios permite que seamos abrumados con una especie de temor y falta de vida. Ese es el momento exacto cuando Satanás nos tienta a dudar de Dios y a desconfiar de Él, y nos tienta a sentirnos intranquilos. Pero no temas, no tienes nada que temer. Eso no es más que lo que nuestro bendito Redentor, ese perfecto Cordero que fue inmolado, soportó antes que nosotros. Puedes atestiguar eso en su palabra cuando cuenta que estaba en el huerto de Getsemaní y estaba en plena agonía y decía que su alma estaba muy triste hasta la muerte. Eran momentos previos antes de que fuera atrapado para ser crucificado por ti. Era el momento cuando eran sus gotas de sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Eso en verdad le ocurre al ser humano, se llama hematoidrosis. Lo puedes buscar en Google, y ocurre cuando las personas están sometidas a un gran estrés a punto de cruzar el límite de lo que pueden soportar. El Señor estaba a punto de beber la copa de la ira de Dios que era para ti, para mí y para todos los que van a creer en Él. Nuestro Señor Jesucristo iba a beber de un trago la copa de la ira de Dios, que está destinada para todos los que no crean en Jesucristo. Y entonces su alma en el jardín estaba muy triste hasta la muerte y sudaba como gotas de sangre. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo. Considera que es necesario que nos vengan esas pruebas internas para despojarnos de la devoción externa y fingida, y para enseñarnos a seguir a Cristo nuestro Señor, no solo por sus piezas de pan, sino por un profundo sentido y un principio de amor, obediencia y agradecimiento. Domina tu alma con paciencia y no permitas ser tentado a la impaciencia por Satanás. Persevera en la búsqueda de Jesús, aunque por la esterilidad tu alma gima todo el día. No te apartes de la mesa del Señor, no te apartes de la congregación, no te apartes de la oración, no te apartes de la lectura, no te apartes de tus hermanos. Eso es lo que quiere Satanás, apartarte de Jesucristo. Pero recuerda, Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Te ruego que aprendas a decir con Jesús: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Su voluntad es mejor que la nuestra. Si tú crees lo que dice la palabra de Dios, que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, imagínate qué aterrador sería que por andar decretando y declarando, el Señor, para ponernos en orden, de pronto nos dijera: está bien, no deseas mi buena voluntad, te voy a dejar a merced de la voluntad de tu propio corazón. Así que a ti que te crees un pequeño Dios, hágase tu voluntad y no la mía.